imagínate que esta persona, ¿no? Que se siente culpable por haber tenido una relación sexoafectiva disfrutona, vamos a decir. Y de repente al día siguiente se siente culpable por ese sistema de creencias, esos padres que no aceptan, ese entorno familiar no rígido, que tienes que disfrutar, que no puedes tratarte así, que no te hables. Digo, pues si tú me lo dirías a mí, ¿por qué no te lo dices a ti mismo? Era un anuncio de galletitas, donde sale una chica que se levanta por la mañana y nada más levantarse, de pronto se le ve como un pájaro carpintero que le picotea en la cabeza diciendo: te has levantado muy tarde, te has levantado muy tarde, te pareces a tu madre, cada día te pareces más a tu madre, cada día te pareces más a tu madre, ¿no? Ese pajarito lo tenemos todo. ¿Cuál sería el primer paso realista para comenzar a liberarse de esa culpa tan intensa y que aparece tan a menudo? Vale, cuéntame algo de la plataforma y así me entro en calor. Que te cuente Venga. algo de la plataforma, pero si estoy grabando ya. Venga, vale. Venga. Así Espérate. querías calentar con algo en la plataforma, por favor. Me voy a Abraham, dejar, pues no voy que a nos darle patas. conocemos ya. Pero ¿cuántos tiros pegados tienes ya haciendo esta entrevista? Ya hemos Pero hecho bueno, esta la Carmen, tercera. sí, pero vamos así, tú sabes, cada uno tiene sus movidas y me van a acompañar siempre. Mis movidas me van a acompañar siempre. Habrá veces que le deje pasar más tiempo y otra menos. Y ya hoy estoy más cansado, la verdad. Hoy estoy un poquito más cansado porque, como ya sabes, estoy con el alemán. Sí. Es viernes, estás con el alemán, el tiempo tampoco acompaña. Aquí hace un frío que pela en Alemania, pero bueno, aquí estamos otra vez. Abraham y yo. Esto lo vamos a hacer en la sesión de las tardes con Abraham, porque Sí, vamos. eso va a poder, Vamos, puede te ser digo un que programa como el de las ya, campos, vaya. total. Ya tenemos hasta un audio que nos ha enviado una de nuestras seguidoras de Instagram, que Ujú. precisamente por eso vamos a hacer hoy el podcast, el tema de la culpa. Vamos a escucharlo primero. Bien. Hola, me llamo Lola y os tengo que decir que me encantan vuestros podcasts porque en cada uno veo, no sé, mucha afinidad a mí. Entonces, me gustaría mucho que tratarais el sentimiento de culpa porque yo siempre quisiera ser diferente, pero siempre me atrae una culpa que quiero sacarla fuera, pero no puedo. Entonces, me gustaría que hablarais sobre ello y, y nada, que sigáis hacia adelante. Adiós. No, Lola, muchas gracias por tu mensaje. Precisamente no por nada tocamos hoy el tema, a pesar de que Abraham y yo hace tiempo que hablamos ya de tratarlo, Siempre. Ujú. pero tenemos un caso práctico aquí. Bien. Y es algo que a mí lo que me ha resonado mucho, no sé si a ti también, el hecho de que diga, quiero Ujú. sacarla, ¿no? Vamos a empezar a contextualizar, vamos a empezar a definir lo que es la culpa desde tu mirada integrativa como psicólogo y explicarle a cualquier persona qué es lo que pasa o entender qué es lo que está pasando cuando se siente culpa. Vale, primero vamos a definir la culpa. Se define, ¿no? Hay un consenso en esto, en que la culpa es un sentimiento, ¿vale? Es un sentimiento, una emoción. Es una emoción secundaria. ¿Qué quiere decir esto? No nacemos con la culpa. Un bebé no siente culpa. Un bebé tiene 5 emociones primarias, que todos las sabemos de las películas de Disney. Rabia, miedo, asco, ira y alegría. Y algunos autores también incluyen sorpresa como sentimientos. Aunque es una forma de miedo, pero bueno, vamos a decir esos 5. Nacemos con ellas. Emociones secundarias heredadas de nuestros tatarabuelos de las cuevas. Vale. Todos los sentimientos que vienen después son secundarios, todas las emociones son secundarias, es decir, no nacemos con ella. La culpa es una emoción secundaria. Se siente como una especie de, vamos a decir, tristeza, decepción acompañada de castigo, ¿no? Además, un sentimiento bastante pegajoso, porque es un sentimiento que no invita a la acción. Las emociones, como ya hemos hablado en otros podcasts, pero bueno, lo vuelvo a repetir, las emociones son reacciones de nuestro cuerpo que nos invitan, ¿no? Que nos preparan para llevar a cabo una acción que nos ayude a relacionarnos mejor con el mundo que nos rodea. Hasta ahí bien, ¿no? Ahora bien, la culpa tiene un gran componente cultural, porque la culpa es eso que sentimos cuando creemos, ¿no? O percibimos
que hemos hecho algo que no va de acuerdo con nuestro sistema de valores, de creencias, con lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Un poco lo que tiene que ver con la moral, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Pues si yo vivo en una sociedad donde el sistema de valores es muy fuerte, poco flexible y muy rígido, como puede ser, voy a poner un ejemplo drástico, una familia súper religiosa, por sentimiento de culpa hay más probabilidad de que se desarrolle que en una familia a lo mejor que no tenga esos valores tan rígidos y tan religiosos. ¿Por qué digo esto? Porque la culpa es un sentimiento bastante judío-cristiano. Es un sentimiento que tiene que ver mucho con la iglesia. La iglesia, no como espiritualidad, sino como entidad, ¿eh? Yo no hablo de la fe y de la religión desde el nivel espiritual, que yo me parece totalmente adaptativo, ¿no? Creer en algo, lo compro. Pero no, yo hablo de la iglesia como entidad, ha utilizado la culpa como herramienta de control. Y además es un sentimiento judío-cristiano porque tiene que ver con un sistema de valores. Cuanto más rígido sea tu sistema de valores, más vas a tener ese sentimiento de culpa. Y el sentimiento de culpa que no promueve, que nos quedemos quietos. Por eso la iglesia lo utilizaba, no sé si lo utiliza o no, no voy a entrar en ese debate, para controlar. Porque además tiene enlazado un castigo. No sé si te fijaste en las historias que aparecieron de todos los seguidores que preguntaron, que por Dios nos bombardearon, qué barbaridad. Creo que es un tema bastante interesante y que a mucha gente quiere saber, ¿no? Y una de Ujú, las preguntas precisamente era, ¿la culpa es judeocristiana y por qué ujú. implica castigo? Le acaba de Vale. responder ahora mismo, ¿no? Me ha faltado un poco. ¿Por qué implica castigo? Si atendemos a que si asumimos que la culpa es judío-cristiana, que no es judío-cristiana en sí, lo que pasa es que en nuestra sociedad occidental la culpa está arraigada a un sistema de valores y el sistema de valores está arraigado al sistema de valores judío-cristiano. ¿Se entiende, no? No sé si me estoy explicando Claro, bien. está ¿Qué todo ocurre? relacionado. Claro, la culpa conlleva un castigo. Si atendemos a la religión, ¿vale? ¿Qué ocurría cuando el primer sistema de valores en la religión, cuál es? Los 10 mandamientos, ¿no? Es decir, esto tienes que cumplirlo. Cuando tú no cumplías un mandamiento, sentías que habías hecho algo mal, sentías culpa, ¿dónde ibas? A confesarte. Soltabas todo lo que te pasaba y te daban de vuelta una penitencia. Reza 10 Padre Nuestro, trabaja tantas horas para la comunidad, eh, mm, realiza tal penitencia, el castigo, ¿no? ¿Qué ocurre? Yo salía de ahí, yo cumplía mi castigo, yo no reparaba lo que yo creía que había hecho mal. Como podía hacer, a veces lo que ocurre con la culpa es, o bien que yo hago algo que creo que está mal, ¿vale? Y me castigo por ello y no lo reparo porque yo ya cumplí mi castigo y sigo circulando, ¿vale? O incluso a veces creo que tengo que reparar algo que no he dañado. Te voy a poner ejemplos de, de- de ejemplos reales, o bien de que yo he leído en artículos, o bien que han ocurrido en secciones mías, ¿vale? De hace tiempo, pero bueno, hace mucho tiempo. Una hablaba, ¿no? Me lo contaba como anécdota. Una persona, ¿no? Su familia era súper religiosa, esa persona ya era mayor y me contaba una anécdota de su infancia. Adolescencia temprana, inicio del descubrimiento de la sexualidad, su hermana, ¿no? Con un novio que él encontraba muy guapo. Y pensando en el novio de la hermana, ¿no? Pues fíjate, aquí en realidad, ¿qué daño hay? ¿Qué daño hemos hecho a nuestro ambiente? En realidad ninguno. Hemos dañado nuestro sistema de creencias, o más bien el de nuestra familia. Porque hay que entender que el sistema de valores se hereda, es lo que tú aprendes. Y no siempre es correcto o adecuado, o hay falsas creencias en ese sistema, ¿no? Como puede ser que yo merezca un castigo por haberme citado con el novio de mi hermana, que es un novio que no se mantuvo, que fue un novio de la hermana también pasajero, ¿no? Entonces, esta persona contaba cómo sufrió durante semanas, ¿no? Que para un niño la semana no es lo mismo para nosotros. Ese sentimiento de culpa, de decepción, y se fue castigando durante semanas, hasta que ya luego, hombre, uno crece y se da cuenta que eso no tenía sentido, pero son huellas que uno se va quedando, ¿no? No sé si me he Claro, pero explicado, no sé si he respondido a la pregunta. totalmente, totalmente y con muchos detalles y matices.
Se habla, Abraham, se habla también de relación, bueno, en este sentido también de una culpa sana, que a mí desde luego me cuesta entender, Ajá. pero que se supone que nos ayuda a reparar. ¿Qué diferencia hay entre esa culpa sana y una culpa desadaptativa que nos puede hacer daño? La culpa desadaptativa es la que digo que conlleva un castigo, un juicio, conlleva un juicio, ¿no? Hice tal cosa, esta cosa no encaja en mi sistema de valores, está fatal, soy una mala persona. El juicio, ¿no? El castigo es, soy una mala persona, soy una mala persona. La culpa adaptativa es responsabilidad. O sea, es que por definición yo no sabría decirte, o no sé si yo personalmente, Abraham, asumiría culpa adaptativa como concepto. Yo asumiría responsabilidad. Por ejemplo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Estoy aquí, ¿no? Si soy una persona, pues me puedo considerar una persona con comportamientos patositos, ¿no? Y de repente estoy aquí hablando contigo, yo me muevo mucho, le doy a la botella y la tiro, ¿no? Y ahora tengo dos opciones, ¿no? Que es, guau, he tirado la botella, hay que ver cómo soy, no ve que no mira, no ve que nada, juicio, hablarme mal, ¿no? Y de repente incluso en todo este trayecto no estoy recogiendo el agua, ¿vale? En cambio, la responsabilidad que, vale, bueno, cayó la botella, la próxima vez quizá me ayude no ponerme la botella tan cerca, me la voy a poner más lejos, ¿no? Hago un análisis y voy a recoger el agua. Un momento, Carmen, vamos para aquí, voy a recoger el agua que se me moja la moqueta, ¿vale? Entonces, al final, para mí eso no es culpa, para mí eso es responsabilidad, que es cuál fue la acción y cómo puedo repararla y qué voy a hacer para que la próxima vez no me ocurra o intentar que no me ocurra. Pero la culpa no. La culpa es acción, juicio, castigo. Entonces, eso es Ujú. agotador. Entonces, no te da espacio para tomar acción. De ese ejemplo me recuerda a un anuncio argentino, que luego pondré el link. Era un anuncio de galletitas, donde sale una chica que se levanta por la mañana y nada más levantarse, de pronto se le ve como un pájaro carpintero que le picotea en la cabeza diciendo: te has levantado muy tarde, te has levantado muy tarde, te has levantado muy tarde. Luego se va al cuarto de baño, se mira al espejo y de pronto el pajarito sigue ahí y empieza: te pareces a tu madre, cada día te pareces más a tu madre, cada día te pareces más a tu madre, ¿no? Creo que me Ese suena. pajarito lo Ujú. tenemos todos. Uno más que Es otro. algo, unos más que otros. Los pájaros son más grandes o más pequeños, ¿no? Les damos Ajá, más espacio o menos, ¿no? seguro. Imagino. Y Ujú. eso es como el pajarito de la culpa, ¿no? Por el hecho de que si se te cae una botella de agua, pero qué torpe, pero jo, siempre me pasa igual. Es la A ver, diferencia, ¿no? ese pájaro va a depender de donde hayas nacido, ¿no? La, te hablo incluso de diferencia entre barrios, ¿vale? Pero bueno, Ujú. va a depender de la educación que tú recibes en tu familia, va a depender también de la educación que recibes en los colegios, ¿no? Que en terapia, en secciones, pues se habla mucho, ¿no? De cómo, pues nuestra familia más cercana, padres y hermanos, padres, madres y hermanos, influyen ¿no? En tu educación y en cómo te comportas tú y cómo sientes de mayor, pero también los niños pasan 8 horas al día en los colegios desde que tienen 4 o 5 años. Y no voy a juzgar en los profesores, porque juzgo más bien el sistema, ¿no? Una persona con 30 niños. Imposible que exista una educación emocional sana, no se puede, ¿no? Entonces, dependiendo de la educación que tú recibas, tanto en casa como en el colegio, y dependiendo incluso de la cultura donde tú nazcas. Como andaluces nosotros, yo lo noto, porque yo tengo pacientes con los que trabajo, con los que hay gente de Andalucía y luego hay gente, te voy a decir la antípoda, ¿no? Voy a decir el País Vasco. No hay la misma cantidad de culpa, hay, ¿no? Porque somos España, pero no hay la misma cantidad de culpa en un lugar que en otro. De hecho, en Madrid y Andalucía, los andaluces, ¿qué ocurre, no? Históricamente, nosotros que hemos sido tierra de invasiones, reconquistas, reconquistas, invasiones por unos y por otros, ¿no? Pues al final lo último que ha quedado que es el cristianismo, ¿no? Y eso se nota, ¿no? La imagen de la culpa andaluza es la abuela, ¿no? Que ahí metiendo caña, lo escuchaba en podcast y es una cosa que yo siempre me imagino. La abuela dando caña. Ujú, ese pájaro, ¿no? Que tú decías El antes, que pájaro, muchas claro. veces también, o sea, que lo interiorizamos, ¿eh? Luego es responsabilidad de nosotros darle el espacio.
Entonces, volviendo, ¿no? al tema de la culpa en sí, ¿no? La culpa tiene como 3 características, ¿no? Que son exigencias aprendidas, ¿vale? Que es, pues yo aprendo lo que tú decías, ¿no? El ejemplo de esta chica de llegas tarde, ¿no? Esa, vivimos en la sociedad de la exigencia aparte, exigencias aprendidas, ¿no? De tengo que cumplir, tengo que llegar, tengo que tener éxito, que muchas veces son interpretaciones erróneas de lo que hemos aprendido, cuidado, ¿eh? Pero bueno, Ujú. están, luego están las identidades erróneas o que tomamos o que se nos otorgan, ¿no? Como el salvador, el responsable, el cuidador, el ejemplo, ¿no? Que es, al final es como el sistema de valores a lo que tengo que llegar y las interpretaciones sobredimensionadas de daño que ejerzo o de lo que tengo que reparar. El ejemplo que poníamos antes de la persona, ¿no? Que, vamos, la persona, el niño que se citaba con el novio de su hermana o que lo encontraba atractivo, ¿no? Es como, estás sobredimensionando un daño porque es que no existe, es que la película está dirigida, protagonizada y escrita por ese adolescente, ahí no hay nadie más. El único, en los créditos solo sale él. Entonces muchas veces creemos que hay otras personas implicadas cuando ni siquiera, ¿no? Eres solo tú, por tanto es como, ¿a quién le debes tus explicaciones, no? Desde la psicología, la culpa que describe Abraham no surge tanto de hechos reales, sino de exigencia y narrativa interna aprendida. Muchas personas crecen interiorizando mandatos como debo cumplir, no puedo fallar o tengo que ser responsable, que acaban configurando identidades rígidas, el cuidador, el perfecto, el que no se equivoca. Cuando estas exigencias se activan, cualquier pensamiento o emoción que se salga de esa norma se vive como una falta incluso cuando no hay daño real. Además, la mente tiende a sobredimensionar el impacto de lo que sentimos o pensamos, generando culpas que no corresponden con la realidad externa. Es lo que Abraham señala. Muchas veces el conflicto ocurre solo dentro de uno mismo, sin que haya otra persona realmente implicada. En ese sentido, la culpa funciona más como un sistema interno de control que como una respuesta ética real. Aprender a cuestionarla implica diferenciar entre responsabilidad genuina y autoexigencia aprendida. Pero bueno, Claro, son más los ya pensamientos sabes, que la realidad, ¿no? Realmente siempre. explicado. De todas Mm. maneras, también cómo identificamos a nivel de señal corporal o emocionales, cómo identificamos que estamos cargando con una culpa. Porque muchas veces en ese momento que se te cae la botella, sí que puedes tener esa sensación de culpa, ¿no? Y decir, vale, pues me pasa esto. Pero hay veces que el cuerpo te habla a lo mejor desde la culpa de algo que ha pasado en un día en concreto y te está reconcomiendo y te está pasando factura. ¿Hay algún tipo de señales? Sobre todo para la audiencia, para que sepa, pues mira, puede ser que pase esto porque me siento así o porque me sentí culpable en este momento, ¿no? Está claro que a nivel general las emociones, pues no es que influyan en el cuerpo, es que ya se sabe que cuerpo y mente están conectados, ¿no? Y que una cosa bebe de la otra y al revés. Entonces, esto también es una cuestión muy personal. Hay gente que con las emociones, porque claro, la culpa también puede conllevar un poquito de ansiedad. Pues hay gente que con las emociones somatiza a nivel estómago. Hay otra gente que somatiza a nivel cutáneo y tiene urticaria. Entonces, esto es bastante personal. No hay una reacción corporal que atienda estrictamente a la culpa. Lo que sí podemos atender son a la manera en la que nos relacionamos con nosotros mismos o dicho de otra forma, la manera en la que pensamos o nos hablamos. Entonces, cuando yo hago algo y hay un juicio de no debería, deberías haber hecho esto, no deberías haber hecho lo otro, que hay como un poco de exigencia también, como vemos, que está muy ligado a la culpa. Cuando emitimos un juicio negativo continuo y no paramos, ahí es cuando hay culpa. Yo creo que es lo más fácil para identificar esa culpa. A nivel corporal, pues que es una cuestión muy personal. Porque a lo mejor yo no soy una persona que especialmente somatice demasiado y sí que tengo un bucle mental que R, pero está claro que las emociones afectan al cuerpo. Habría que Ujú. observar.
teóricamente no existen reacciones corporales asociadas directamente a la culpa, pero bueno, podemos atender por lo mejor presión en el pecho, son reacciones corporales que tienen que ver a vivir en un bucle mental, ¿no? O quizá más Ujú. cabizbajo, presión en el pecho, aumenta la frecuencia cardíaca, cansancio, la culpa es un sentimiento que produce mucho cansancio. Acabas de hablar de ese bucle mental, porque me gusta que lo hayas dicho, porque precisamente cómo se frena ese bucle mental en el que nos metemos como una Ujú, ratita en una rueda. ujú, ¿Qué podemos hacer en ese momento? Porque claro, puedes distraerte, puedes hacer el stop pensamiento, que es una de las técnicas que hay para dejar sí. de pensar en algo, ¿no? Pero ese bucle mental de autorreproche, ¿cómo podemos pararlo? ¿O cuál es la estrategia más facilita que Ujú. podamos utilizar, pues precisamente para en ese momento, por lo menos en ese corto espacio de tiempo, parar ese bucle? Es que ya tú misma te estás dando un poco la respuesta. Parar, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Lo primero es parar. Si yo, es verdad que, y ya lo hemos hablado otras veces, ¿no? Que el ritmo de vida que llevamos y que el malestar mental muchas veces se viene afectado por, sobre todo, condiciones socioculturales y económicas y laborales, que eso no lo podemos cambiar, entonces a veces es complicado, pero sí que es verdad que parar, ¿no? Y decir, vale, ¿qué estoy sintiendo? Esto es culpa, identificarlo, ¿no? Ya hemos dicho cómo se puede identificar. Esto es culpa, ¿vale? Entonces como hay una técnica que se llama hecho, razón y acción, ¿no? Que es, primero me paro, estoy sintiendo culpa, lo he identificado, ¿no? Vale, ¿qué ha pasado? Yo qué sé, le voy a poner un ejemplo. Le he hablado mal a mi compañera de trabajo, o creo que le he hablado mal a mi compañera de trabajo, ¿vale? Razón quiere decir en qué situación estaba yo. Hostia, pues de repente a lo mejor es verdad que le he hablado mal, pero es que me estaba mi jefe pidiendo un documento por un lado, por otro lado me han llamado del colegio del niño y por otro lado, encima con mi pareja estoy un poco regular. Pues ha llegado mi compañera, que tengo mucha confianza con ella, me ha hablado y me la ha quitado encima pronto, ¿no? Y una cosa importante que vamos a tener en cuenta que no aparece con la culpa es: toma acción, habla con tu compañera, discúlpate. Es la única manera de parar el bucle, reparar el daño que tú crees que has hecho. Y muchas veces, ¿qué pasa? A medida que tú vas llevando a cabo acciones, pues te vas a dar cuenta que a veces no has hecho tal daño como te espera, porque de repente a lo mejor tú le dices a tu compañera, oye, mira, discúlpame que me has hablado mal. Dices, no, pero tío, no. Y dices tú, hostia, de repente es sobredimensionado lo que hablábamos antes, ¿no? Es sobreestimado el daño que yo estaba haciendo, que una creencia errónea. No siempre tengo que ser la más o el más amable del mundo. A veces puedo ser seco y no hacerle como algo negativo porque no me da la carga emocional para ser amable, ¿no? Entonces, en este Ujú. sentido, ayuda. ¿Qué ayuda? Pues a lo mejor escríbetelo, párate en el móvil, si puedes, mándate un audio a ti mismo. Estaba ocurriendo esto y esto. No existen técnicas mágicas en psicología en las que no haya que pararse a observarse a uno mismo. No, no existen. No es, porque muchas veces queremos como, sí, bueno, te puede dar una ducha de agua fría. Yo siempre también aconsejo que si, por ejemplo, me siento culpable, estoy en mi casa una tarde, mete movimiento. Pues movimiento es lo mejor que le va a León, porque la culpa, ya te digo, la culpa, por lo que vemos históricamente, ¿no? Y yo vuelvo a repetir que hablo de la iglesia como entidad, no como razón de fe o espiritualidad, que con eso estoy puesta de acuerdo. A nivel de entidad, lo que buscaba era que las personas no se movieran y no se relacionaran lo máximo posible, sino que yo tenga que acudir a la iglesia cada vez que siento culpa. Tengo 10 mandamientos que no me dejan moverme sin culpa, pues entonces voy a acudir a la iglesia cada día, que es lo que necesito para yo liberarme de esta culpa, ¿no? Entonces nosotros esa entidad la llevamos dentro con el castigo que nos infligimos. Ujú. Entonces, eso, tomar De todas acción, sí, pues, y maneras, si no, pues a veces no tienes por qué tomar acción, porque a veces no hay daño que reparar, es una falsa creencia que tú tienes. la relación con uno mismo también es muy importante, ¿no? Porque el Hombre, hecho de, bueno, primero esa autocompasión, que también se habla de la hombre. autocompasión, que tan difícil es, o como establecer límites, todo este tipo de cosas, en la forma también nos ayuda a manejar la culpa de una manera o de otra, ¿no? O sea, muchas veces no se trata más de lo que tú acabas de decir, no hay una estrategia en concreto que te haga parar la culpa, pero Ujú. sí el cómo nos relacionamos con nosotros mismos, ¿no?
Hombre, por supuesto, ¿no? Si imagínate, poniendo el ejemplo de la exigencia, que como he dicho antes, está muy ligada a la culpa, ¿no? Porque la culpa tiene que ver con la idea de perfección que tú crees que tienes que cumplir, ¿no? En cuanto tú llevas a cabo una acción que no cumple con esa idea de perfecto, ahí aparece la culpa. Y la exigencia es lo mismo, ¿no? Tengo que tender a ser perfecto, ¿no? Entonces, si yo soy una persona súper exigente, pues evidentemente la culpa me va a afectar mucho más porque me voy a exigir, no haga la redundancia, no fallar, no llegar y no realizar eso. Y me recuerda a una cosa que te da otro trucazo, que este es más, que incluso más útil que el anterior, con el tema de la culpa y demás, ¿no? Muchas veces nosotros somos machacones más con nosotros mismos que con nadie, ¿no? Entonces muchas veces como, mira, ¿no? Mariloli, tú imagínate que te viene tu amiga y te cuenta, pues vamos a poner otro ejemplo, que no sea el del trabajo. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué han dicho los followers? ¿Han puesto algún ejemplo o algo? Uy, tenemos muchos ejemplos. Mira, de, Echa un de hecho yo te vistazo. iba a decir Como el un ejemplo y te digo, de... y te voy a dar trucazo con el que va a querer cerrar podcast ya y no va a querer grabar más porque es un trucazo. De aquí sacamos un reel estupendo. Venga. Ser gay lo he vivido con culpa, porque no era lo que mis padres querían que yo fuera. Ajá. Vale. Vale, pues venga, un ejemplo, imagínate, venga, homosexualidad, que no hemos hablado de ella nunca. Entonces, no, pero un tema Algo nuevo. nos encanta. Ujú. Entonces, por ejemplo, imagínate que esta persona, ¿no? Que se siente culpable por, me lo voy a inventar, haber tenido una cita una noche y haber tenido una relación sexoafectiva disfrutona, vamos a decir. Y de repente al día siguiente se siente culpable por ese sistema de creencias, esos padres que no aceptan, ese entorno familiar no rígido. Yo le diría, ¿no? A ver, Manolo, imagínate que yo te estoy contando esto a ti y te digo, ¡guau, qué mal! Ayer me pasé una noche entera triqui triqui con uno, me lo pasé súper bien, ahora me siento súper culpable. ¿Tú qué me dirías a mi Manolo? Hombre, Manolo normalmente responde, hombre, pues yo te diría que tienes que disfrutar, que no puedes tratarte así, que no te hables. Digo, pues si tú me lo dirías a mí, ¿por qué no te lo dices a ti mismo? Y entonces Manolo dice, pues tienes razón. Digo, cuando tú no tratarías tan mal o de la manera tan dura o tan exigente a las personas que te rodean y que quieres, pero contigo sí lo haces, esa voz interna con la que te estás maltratando, no te pertenece, no es tuya. ¿De quién es? Pues ya averigualo en terapia. No te lo voy a decir aquí yo porque no tengo ni idea, no te conozco, Manolo. No existes. Pero la cuestión es que si tú no tratarías tan mal a los demás, pero contigo sí, esa voz no es tuya. Esa es una cosa que has adquirido, te han enseñado, has aprendido, llámalo como quieras, no vamos a meternos en jaleo. Cámbiale la voz, cámbiale el nombre. Es mucho más fácil ignorar un pensamiento de una voz que no es nuestra que la propia nuestra. Entonces, háblate como le hablarías a tu mejor amigo, o a la persona, yo qué sé, tu hermana, tu primo, a gente con la que tú te relaciones sanamente y que quieras y a la que trates con compasión. Ujú. Perdón. Uy, Para alguien ¿te has que quedado sin hoy palabras o qué? me he quedado sin palabras, Manolo me ha dejado muerta, vamos. Manolo, es que Manolo tiene No, tela. porque son cosas que pasan y ahora tratamos el tema de la, como tú dices, la homosexualidad, que es algo nuevo, ¿Eh? pero que hay muchas temáticas donde la culpa está presente y es, vamos, muy en tren. Pero precisamente para hoy, para la audiencia, para los que estén escuchando y sientan, pues eso, que se sienten atrapados en la culpa. De hecho, hay muchas personas que por cada paso que dan, cada dos pasos hay una culpa. Es muy más, está más presente de lo que nosotros nos creemos. Muchas veces le ponemos nombre, otras veces no, otras veces simplemente un sentimiento, ¿no? Como comentaba nuestra seguidora Lola al principio. ¿Cuál sería el primer paso realista? Sobre todo para comenzar a liberarse de esa culpa tan intensa y que aparece tan a menudo. Pues mira, te voy a decir una cosa y no es por ser pesimista. Es que no te puedes liberar de las emociones. Es que no puedes sacarte una parte de ti. Uno no puede dejar de ser uno mismo. Uno no se puede curar de ser uno mismo. Puede aprender a convivir con ello. O sea, cuando yo no quiero tener esto, cuando me lo niego, eso me va a acabar sometiendo. Porque está.
No me lo puedo negar. No podemos negar la tristeza, no podemos negar el sufrimiento, no podemos negar el enfado. Como no negamos la alegría, la sorpresa y la motivación, ¿no? Pues es un poco lo mismo. O sea, tú no puedes negar, es que te va a acompañar toda tu vida. Diferente es el paso que tú le des. Pues habrá veces que tú te encuentres bajo de defensa y que te cueste un poquito más de esfuerzo lidiar con esa culpa. También pues, yo qué sé, hay que atender al resto de cosas de nuestra vida. La carga emocional que podemos soportar es limitada. A lo mejor, yo qué sé, por lo menos no te apunta a clase de inglés cuando te ha dejado tu novio, porque estás en un proceso de ruptura. ¿Me explico? O si de repente estás cuidando de un familiar, ¿no? Enfermo y tú dices, quiero desfogar, pues bueno, a lo mejor, yo no juzgo nada, ¿no? Pero a lo mejor irte una noche de fiesta sabiendo que al día siguiente te vas a machacar, pues a lo mejor inténtalo de otra forma, o asume que tú vas a salir de fiesta y que mañana te va a tocar comerte la culpa, asúmelo, ¿sabes? Como compra la cara B de cada cosa, asume que va a estar contigo, porque si no lo asume, vas a tener dos problemas, uno es la culpa y otro es luchar contigo mismo. No se puede Claro. luchar contigo mismo. Y hay cosas Ahí que, hablamos, y- que- ahí hablamos de responsabilidad, lo que comentaba antes, ¿no? Y también de esa aceptación tan importante, ¿no? A la hora de, pues, vivir con nuestras emociones, de aprender a gestionarlas y Ujú, a vivir con ellas, a relacionarnos con ellas. Y bueno, que una de las bases, por cierto, que es que estoy haciendo ahora un curso muy estupendo de terapia de aceptación y compromiso que precisamente dice eso, el hecho de no evitar, el hecho de convivir con las emociones, convivir y también en un compromiso a nuestros valores y a nuestras creencias, saber lo que es importante para nosotros y vivir coherente y acorde a ello, ¿no? Entonces eso, seguro. fue una forma de calidad de vida muy buena. Ujú, Pues hoy hemos terminado aquí con el tema de la culpa, pero ajá. ahora aparece la sección sorpresa, sorpresa para Abraham, Bueno. porque la última vez que tuvimos la entrevista se me pasó y esta vez no se me va a Ah, pasar. Y es ajá. que una de las cosas que yo creo que muchos necesitamos saber, aunque yo una parte ya la conozco, pero Ujú, otros que nos siguen, nuestros seguidores, nuestra audiencia, es conocer a Abraham. Y es conocer a ujú, Abraham y saber por qué Abraham es lo que es y trabaja de lo que trabaja. ujú. ¿Que te cuente yo? No, Manolo. Ay, Manolo. Ay, que te cuento yo. Uf. Esto me ha cogido un poquito en braga, amigo. No sé qué decirte, Carmen. ¡Sorpresa! Pues mira, yo no sabría dar. La verdad que no me lo he preguntado. A ver, yo creo que hay una falsa creencia, ¿no? Que dice, ¿no? Los psicólogos se hacen psicólogos para curar sus propios traumas, para curar los otros. Puede haber una parte de verdad, pero creo que es que todo el mundo, nadie es ajeno al trauma, ¿entiendes? No los psicólogos tenemos más trauma que otra gente. Entonces, se me queda un poco corta esa explicación. Sí que es verdad que a mí siempre me ha interesado todo, ¿no? Soy una persona que he tenido siempre mucha curiosidad. Y por lo que más curiosidad he tenido siempre ha sido por la gente, ¿no? Entonces hay gente que tiene mucha curiosidad por la industria naval, otros por el fútbol y yo por la gente, ¿no? Por relacionarme con gente, por hablar con uno, por hablar con otro. Entonces, eso observar y eso querer darle como a veces, como te diría, querer estructurar un poco, ¿no? Mucha información que yo he ido recopilando a lo largo de los años desde, ¿no? Recuerdos con amigos, conflictos con uno, alegrías con otro, ¿no? Pues yo como que he querido estructurar a veces un poco eso, no he encontrado manera y, y acudí a la psicología. Me interesaba también mucho como por qué la gente a veces actuábamos igual ante ciertos acontecimientos o a veces actuábamos uno hacia un lado y otro para otro. Esto también me ha interesado mucho y fíjate, darle nombre cuando ahora soy un poquito más relajado con el tema de las etiquetas. Pero es verdad que el querer etiquetar un poco, ¿no? Y estructurar, a ver, a mí la estructura también me da mucha paz, porque yo soy muy igual, ¿no? Entonces la estructura me da tierra.
Y creo que sí, busqué tierra en la psicología un poco, fíjate. No, es la primera vez que estoy diciendo esto, incluso pensándolo, pero bueno. Que Fíjate, ¿eh? te podía haber avisado un poquito que yo me preparara eso. Sorpresa para mí, me Nada, dice, ¿sabes? nada. Tendrá poca vergüenza, sorpresa sorpresón, En la- vamos. Alguien me dijo una vez que en la espontaneidad estaba el secreto. Y no digo, no Sí, cito nombres. sí, bueno, yo claro que sí, por supuesto. Pero bueno, y bueno, mis traumitas oportunos, pues como maricón andaluz también me han tocado unos cuantos, claro. Pero Bueno, sí, ya también, sí. pero yo creo que sí, yo creo que, bueno, una de las cosas, siempre lo digo, ¿no? Que me atrajo de ti para que formaras parte de nuestro equipo fue precisamente esa naturalidad, esa espontaneidad, que la Ujú, quiero tener siempre, que la necesitamos todos nosotros, y yo sobre todo, que me hace ser a mí también más natural y más espontánea. sí, Y qué bueno que la tierra tira y por eso, pues, hoy ha totalmente. recibido también un regalito de Muchas iba a decir de gracias. nuestra parte, pero no, de mi parte, que cuando Ajá. tengas la ocasión, pues, Ay, lo vale, en abrirás y cuanto lo cortemos verás. voy a buscarlo porque voy a intentar. Una cosa que voy a decir antes de que esto vaya, ahora que has dicho tú, Di. te voy a dar una sorpresita ya a ti ahora. Mira, has dicho, no te, no te enfades, hombre, fíjate, ¿no? Has dicho una cosa que ha sido un cumplido muy bonito, ¿no? Que has dicho que te doy espontaneidad a ti, ¿no? Que la necesitas. Fíjate, ¿no? ¿Cómo será la cosa? Que yo la primera vez que hablé con Carmen, pues a mí me pareció una persona pues súper espontánea, natural, nos reímos un montón, tal. Y yo pensaba que la que la persona que hacía las entrevistas era otra, porque la veía súper seria. La veía muy seria y le dije yo, pero las entrevistas, el podcast, ¿lo voy a grabar contigo o lo voy a grabar con la otra? Y dice, la otra, ¿quién es? Soy yo. Digo, ¿cómo? Claro, fíjate, ¿no? El, el nivel de relajación que lo que acabo de decir, ¿no? Bueno, pues al final yo creo que tiene que ver una cosa con familiar, ¿no? Porque al final somos los dos de la tierra tira, ¿no? Pues fíjate cómo sería, ¿no? Que yo creía que era otra persona, nomás que por la manera en la que me habló. Así que, Ay, Carmen, esa es mi sorpresa y mi, como dices tú, mi tip para ti. Que, mi ti que te imagines que estás delante de un andaluz siempre y lo hagas con esta naturalidad, que es lo más. A mí me encanta. ay, qué arte tienes. Muchas gracias por estar hoy aquí. Abraham, ¿Lo, un lo vas a abrazote. dejar o lo vas a quitar? ¿Tú qué crees? Yo creo que lo va a dejar. Adiós. Un beso, Carmen. Gracias por todo.